esto sea un taller más que una exposición. Y dentro de los temas que vamos a revisar, como ustedes bien saben, vamos a tocar el tema de lectura, selección de información, mapas mentales, conceptuales y aprendizaje basado en problemas como estrategias de aprendizaje, y posteriormente revisaremos la resolución de exámenes. Bien, seguramente algunos de ustedes conocen o han llevado la estrategia de enseñanza-aprendizaje, la estrategia de aprendizaje basado en problemas. ¿Alguien de aquí la conoce? ¿No? ¿No la conocen? ¿Sí? ¿Uno? ¿Quién más? ¿Dos? Ok. Bien. Seguramente van a encontrar diferencias en cómo lo trabajamos. Esta estrategia comienza a trabajarse en la década de los 60 en Canadá, en McMaster, y en Holanda. Aquí uno de los iniciadores es el doctor Venturelli, que es un médico pediatra que trata de utilizar la estrategia y con la intención de mejorar la educación para pasar de la colección de temas y exposición a organizar los temas para atender los problemas de la vida real. Esta estrategia lo que pretende es la adquisición no nada más del dominio teórico, sino también de actitudes y de procedimientos. La idea es que el conocimiento se va a desarrollar por reconocimiento y aceptación de procesos. ¿A qué nos referimos? Seguramente han ustedes tenido la oportunidad de atender a algún paciente en particular que haya para ustedes guardado una significatividad, que en el momento en que ven un paciente con características similares, de inmediato ustedes tratan de identificar los elementos que fueron o que se encuentran presentes en este paciente y estuvieron presentes en aquel paciente que les dejó alguna enseñanza. Entonces, se trata de reconocer y aceptar procesos. Sabemos que las interpretaciones ante un escenario dependen de la historia de vida de cada uno y de la historia académica. Y aquí podemos poner el ejemplo. Si yo en este momento digo que se trata de un paciente con dolor en epigastrio, la interpretación seguramente sería distinta. ¿En qué pensaría, doctora? Dolor en epigastrio. Rápido. Fuerte. Enfermedad acidopéptica. Y alguien por allá atrás dijo gastritis. ¿Alguien piensa en algo distinto? Pancreatitis. ¿Perdón? Infarto. Aquí vemos que hay una historia de vida y una historia académica por la cual regularmente damos una respuesta inmediata. Cuando le preguntamos a los estudiantes ¿y por qué asocias dolor en epigastrio con gastritis? Pues porque mi profesor así me enseñó y así lo decía él, ¿no? Pero ¿qué más había al lado de esta situación que el médico, el profesor, también estaba tomando en consideración? Es decir, no nada más aprendemos por imitación, ¿verdad? Así como actuó el profesor, así voy a actuar nada más porque sí, sino que tenemos que hacer una interpretación de este acontecimiento. Y lo que ocurre aquí es que, de acuerdo a esas historias de vida, en el momento en el que se enfrentan a un contenido, a un escenario, a un caso, a un paciente, hay seguramente huecos de conocimiento en algunos de los casos, en algunos otros no los hay. Cuando se enfrentan a este contenido, ustedes van a construir nuevos esquemas de conocimiento y seguramente los tiempos para adquirir este nuevo aprendizaje van a ser distintos. ¿Y de qué depende? De la historia académica y de la historia de vida de cada uno. Bueno, ¿cuál es el propósito del aprendizaje basado en problemas? Bueno, pues lo que pretende es el desarrollo de un juicio crítico, un razonamiento crítico, hábitos por el estudio independiente, trabajo en equipo, búsqueda y análisis de la información.
Entonces, ¿recuerdan quienes conocen ya la estrategia de enseñanza que se trabajan en pequeños grupos, verdad? Con ayuda del profesor. ¿El profesor regularmente responde las preguntas que ustedes hacen? Pues no debiera responder, es un guía. Sin embargo, muy probablemente haga otras preguntas, ¿no es cierto? Ustedes tendrán que trabajar de manera colaborativa ante una situación nueva, tendrán que hacer una búsqueda de información y tendrán que identificar los mecanismos que expliquen los aspectos importantes del problema. Este último punto de la apertura para aprender de los demás es algo que difícilmente se da, y se da a la par de la dificultad de reconocer que podemos equivocarnos. Regularmente los médicos pues no nos equivocamos, ¿verdad? Entonces es difícil reconocer o difícil que el par actúa o tiene una propuesta distinta, y todavía es más difícil reconocer que es una propuesta mejor a la que nosotros tenemos. Entonces aquí de lo que se trata es de que ustedes tengan esa apertura para aprender de los demás y compartir los aprendizajes. Entonces hay el desarrollo de estas actividades independientes y autodirigidas y sesiones tutoriales. De lo que se trata, como les comentaba, es que en vez de exponer lo que un docente sabe, se presenta un problema al cual ustedes, al abordarlo, tendrán que identificar necesidades de aprendizaje y resolver el problema o formular tal vez problemas nuevos. Entonces, el problema pues debe de comprometer el interés de ustedes y fomentar la toma de decisiones, la cooperación de los integrantes, ligar el conocimiento previo e incorporar los objetivos del curso. Gracias. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Promover que ustedes sean responsables de los aprendizajes y tener una evaluación crítica de sus conocimientos para adquirir nuevos conocimientos y establecer relaciones interpersonales. En un inicio, cuando se maneja esta estrategia, hay resistencia. En una segunda etapa hay ansiedad porque consideran que no saben lo suficiente. En una tercera se observan logros y en una cuarta hay una actitud ya de seguridad. En la quinta etapa el grupo funciona automáticamente. Lo que pretendemos aquí es que ustedes se motiven. La motivación es sumamente importante para el logro de los aprendizajes y relacionar lo que se aprende con la vida real. Para esto, entonces, a ustedes se les van a compartir el material del estudiante. Existe un material del tutor, que yo sí ahorita se los voy a mostrar, no nada más vamos a trabajar con el material del alumno. Entonces, un caso, un escenario es una simulación que puede estar escrita o que puede presentarse en la computadora, pero lo más enriquecedor es que pueden ser también pacientes reales, en los cuales se presentan aspectos no solamente de signos, de síntomas, de datos clínicos, sino también aspectos normales y que pueden abordar diversos niveles biológicos, tratar de establecer la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, el pronóstico, la rehabilitación o el tratamiento. Entonces, aquí lo importante es que la información que ustedes lean sea clara. ¿Y a qué nos referimos con la claridad? ¿Que esté bien escrito? ¿Será suficiente? Para que una información sea clara, ¿de qué depende? Además de estar bien escrita. De la estructura puede ser. ¿Algo es claro? ¿Sí? De la capacidad de análisis, ¿sí? ¿Pueden ustedes abordar algún escenario que sea de subespecialidad y probablemente tenga términos, conceptos que ustedes no dominen? La claridad, entonces, depende de lo que ustedes también sepan. Para ustedes tiene que quedar claro, ¿sí?
independientemente de la estructura del contenido. Y para que sea claro, entonces, si hay algo que desconozco, tengo que ir a buscarlo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hay un escenario. Ustedes tendrán que identificar las pistas, establecer problemas, formular hipótesis y formular objetivos. Entonces, ahorita vamos a trabajar con un escenario, pero sí quiero que quede muy claro qué será una pista de un caso que ustedes van a leer en un momento. ¿Solo los datos clínicos? ¿Datos como signos y síntomas? ¿Antecedentes de qué tipo? Antecedentes heredofamiliares también puede ser importante. Factores de riesgo. Sí, la ficha de identificación, ¿algo más? Los datos normales, dijimos también, para poder discriminar, ¿no es cierto? Entonces, no nada más datos clínicos, sino también algunas características en específico del paciente, como son el lugar de residencia, el tipo de vivienda, el tipo de trabajo, y cómo vamos a formular el problema. Si, por ejemplo, yo les digo que se trata de un paciente que tiene cefalea, y esa sería la pista, ¿cuál podría ser el problema? ¿Cómo? ¿Qué tipo de cefalea es? Ajá, entonces, ¿cómo lo formularíamos? Sí, eso es como un objetivo de aprendizaje tal vez, pero ustedes ya son médicos. ¿Por qué puede estar ocasionada una cefalea? ¿Por una vaso qué o por una vaso qué? ¿Por una, perdón? ¿Una vasoconstricción? ¿Una vasodilatación? ¿Sí? ¿Y qué está ocasionando esa vasoconstricción o esa vasodilatación? Y entonces allí formularíamos las hipótesis diagnósticas, ¿sí? Entonces, lo que subyace a la manifestación clínica es el problema, que es lo que yo tengo que resolver. De repente algunos estudiantes dicen, pues ¿por qué le duele la cabeza? ¿No? Bueno, pero ese es el problema que a lo mejor se preguntaría el paciente, pero ustedes como médicos tendrían ya que identificar cuál es la alteración que hay detrás para poder atender el problema. ¿Sí me explico? Entonces, y ya después entonces establecer la hipótesis, si puede ser alguna hipertensión arterial sistémica o el estrés que comentabas, doctora. Y entonces llegarían los objetivos de aprendizaje. ¿Cuántos tipos y cuál sería el cuadro clínico de las cefaleas? ¿No es cierto? Entonces, aquí nada más repasando, insisto que son datos normales o anormales que van a ayudar a comprender el problema. El problema se va a formular a manera de pregunta, porque aquí es bien interesante. La pista es la cefalea, el problema, la cefalea, de repente así lo enuncian. La hipótesis, pues la cefalea. Entonces, ¿para qué existen 3 apartados? ¿Sí? Hay una diferencia, si no, pues lo dejaríamos nada más como pistas. Pero aquí cuando formulamos el problema va a ser formulado a manera de pregunta y lo que nos vamos a preguntar es qué fenómeno tiene que ser explicado para solucionar el problema del paciente, ¿sí? Y dentro de la hipótesis encontramos que son explicaciones ya fundamentadas y que van a tomar en consideración las pistas, se van a formular de manera integral. De repente hay cosas que no están escritas o que el paciente no nos dice y que cuando nosotros formulamos la hipótesis la tomamos en cuenta y no lo presentaba el paciente, ¿sí me explico? Es como en algún examen profesional que el paciente le decía al alumno, es que mi hermano también tiene diabetes. ¿Ah, sí? ¿Y usted desde cuándo tiene diabetes? No, doctor, yo no tengo diabetes. ¿O tengo? ¿Me está usted diciendo que yo tengo diabetes? Entonces, hay que tomar en consideración los datos que están presentes, ¿sí? Y entonces, para abordar el problema hay que hacer una lectura cuidadosa, listar las pistas, formular los problemas, plantear las hipótesis y definir los objetivos de aprendizaje.
Entonces, si todo queda claro, vamos a pasar a revisar el escenario de ABP. Lo habían trabajado así las personas que lo llevaban, parecido, ¿verdad? Que llevaron la estrategia. Ok. Vamos a numerarnos rápidamente del 1 al 5 y 1, 2, 3, 4, doctora, 5, doctor, 1, 2, 3, 4, doctora, ¿sí? 5, doctor, 1, 2, doctora, ajá. ¿Ahí atrás? ¿Sí? Y 1. Entonces nos vamos a distribuir el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Aquí hay que tomar en cuenta desde el título del escenario. Antes tenía un nombre que decía, vi 2 Emilios distintos en poco tiempo. Pero como decía vi, entonces de inmediato pensaban, diplopia, ¿no? Pero no, es un Emilio distinto en poco tiempo. Y así llegan los pacientes, ¿no es cierto? Es que soy como otra persona o he cambiado físicamente en muy poco tiempo. Entonces, ¿sí se alcanza a ver allá atrás? ¿Sí? Ok, entonces ustedes tendrán que identificar por grupo las pistas, formular por lo menos un problema, plantear la hipótesis correspondiente a ese problema, por lo menos una, y que todo vaya de la mano, y plantear un objetivo de aprendizaje. Entonces voy a dar lectura, un Emilio distinto en poco tiempo. El señor Emilio es oriundo de la región del Balsas, tiene 58 años y ha perdido 5 kilos de peso en las últimas 3 semanas, fenómeno que inicialmente relacionó con la pérdida del apetito. Durante ese mismo lapso cursó con fiebre vespertina que ascendía hasta 39 grados centígrados, acompañada de malestar general, astenia, adinamia, cefalea de mayor presencia en región occipital, dolor abdominal, mialgias y artralgias. En la semana previa a su ingreso hospitalario presentó diarrea con múltiples evacuaciones de consistencia inicialmente pastosa, que fueron progresando a líquidas. Peso de 58 kilogramos, talla de 1.72 metros, pulso de 78 por minuto, TA de 135/75. El paciente se encuentra pálido, con evidencia de franco adelgazamiento, pérdida de masa muscular, la exploración de cabeza y cuello sin datos anormales, tórax y específicamente el área cardiopulmonar sin datos de relevancia. La búsqueda intencionada de adenomegalias resultó negativa. En región abdominal se palpa franca esplenomegalia que rebasa en 4 centímetros el reborde costal. El área hepática se delimita normal. Entonces tienen ustedes 10 minutos para identificar las pistas y formular
el problema. Demos, sí, 10 minutos y establecer la hipótesis. Entonces, a trabajar como se encuentran divididos los grupos.
Bien, pues vamos a continuar. Entonces, ¿qué ocurrió en el momento en el que se presenta el escenario? Las interpretaciones seguramente fueron distintas. Entonces, si nos quiere, ¿quién es el equipo 1? Ok, si nos pueden decir cuáles son las pistas. Me preguntaban, oiga, ¿las pistas, hechos, datos orientadores es lo mismo? Sí, vamos, son signos, acontecimientos, algún dato en particular que nos oriente. A fin de cuentas es lo que nos va a permitir identificar el problema. Y les voy a pedir que pongan atención el resto de los equipos para que no repitamos nuevamente las pistas, sino que agreguemos alguna, si no está en las que comiencen a listar sus compañeros, y si no estuvieron de acuerdo con alguna de las pistas que agregaron, también nos lo comentan. Entonces, adelante, doctora. Bueno, entre las pistas encontramos que el paciente es originario de la región de Balsas, que hay una pérdida significativa de peso en poco tiempo, que fueron 3 semanas, que presenta astenia, disnea, fiebre vespertina, mialgia, artralgia, diarrea y cefalea, y la exploración física esplenomegálica. Ok, ¿alguien, el equipo 2, agrega algún dato? ¿El equipo 2? ¿Sí? La cefalea. ¿Sí la dijeron? La fiebre de origen vespertino, la palidez. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que los signos vitales dijimos que podrían ser cuestiones normales y anormales. Así es. Lo que es pulso y TA, digamos que están dentro de parámetros normales. Ok. ¿Es una pista relevante? ¿Algún otro dato? ¿El mismo equipo 2? Bien, bien, bien. Este es Bien, un dato bien, que bien. está escrito Datos de y que es exclusión, bien. positivo y que es normal, pero que puede adquirir una relevancia, ya lo escucharon ahí atrás, fundamental. Bien, eso también es importante, No solamente lo enfermo, es también lo... Porque ojalá que el 100% de los pacientes, ustedes van a ver de qué se trata, pero que el 100% presentara absolutamente todos los datos. Y resulta que en ocasiones el 20% no tiene la presencia de estas alteraciones. El equipo 3, ¿quién es el equipo 3? ¿Sí? ¿Algún otro dato? La diarrea. La diarrea sí la comentaron, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro dato? ¿Están de acuerdo? ¿El equipo 4? El tipo de diarrea. Sí lo dijo, ¿no? Está el tipo, la variedad de diarrea. ¿El equipo 5? ¿Algún otro dato que quiera agregar? Yo como equipo 5 o 6 o 7 agrego un dato que todos escribimos todos los días, pero que esta vez sí tuvo relevancia. Área cardíaca sin datos relevantes. Ok. ¿Cuáles fueron los problemas que encontraron? ¿El equipo 5? ¿Quién es el equipo 5? Allá arriba, ¿no? Allá arriba. ¿Cuál fue el problema? ¿Vas? Lo dijiste muy bien hace rato. Que el paciente presenta aparentemente una enfermedad infectocontagiosa que como efectos adversos presentó pérdida De peso. de peso. Como efecto secundario a ese proceso infeccioso. Otro problema, que no sea infeccioso. Doctora. Es muy bueno tener, fíjense que mientras más problemas identifiquemos, menos posibilidad de equivocarnos tenemos. ¿Cómo no lo pensé? Decimos de repente. En el infeccioso. ¿Alguien pensó en otro paso? No, tengo una duda. El problema se planteaba como una pregunta. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que dice el compañero no sería más bien la hipótesis. No. Estoy totalmente de acuerdo. Pero les voy a decir por qué no. En el momento en el que ustedes plantean la hipótesis diagnóstica. Aquí el problema puede ser neoplásico, puede ser infeccioso, y si es infeccioso puede ser un problema de tipo viral. Ustedes ya tienen los datos, la pérdida de peso, la fiebre, y esto puede coincidir con un problema de tipo infeccioso o con un problema de tipo neoplásico. Y hay quien agregó por allí, puede ser un problema de tipo infeccioso
ocasionado por un vector. Y cuando planteamos las hipótesis, ustedes mencionaron cólera, mencionaron dengue, mencionaron paludismo, mencionaron Chagas. ¿Sí me explico, doctora? Entonces, dentro del problema que yo tengo que atender, voy a atender un problema de tipo infeccioso o un problema de tipo neoplásico. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda, perdón? No, es que yo por la edad que tenía, no sé, ¿Sí? por síndrome Esto es lo que yo preguntaba. ¿Qué otro aparato o sistema está involucrado en el proceso? Tiene síndrome anémico, tiene síndrome febril. Claro, y nomás te falta un dato. Si empezaste a sangrar, casi te dicen agua pasa por mi casa. Entonces, esta situación debe, inmediatamente ustedes con el planteamiento del problema que estoy haciendo o está haciendo su compañera, la cosa cambia. Ya agregaron ahí la posibilidad infecciosa, pero la mielodisplásica, la mieloproliferativa, ¿tuviese cavidad? Sí, por la edad. Por la edad y todo lo demás, y aparece con L, grandotota, y con I, termina en A, ¿verdad? Entonces, por ahí viene ya la probabilidad de otro problema. ¿Esto allí se queda? No, seguramente ustedes me dirían, oiga, necesitamos algunos datos de laboratorio. ¿Alguien necesita datos de laboratorio? Sí. Entonces, tenemos que volver a hacer este ejercicio de pistas, problemas, datos orientadores. Ahí ustedes contemplaron que puede haber la alteración en algún aparato o sistema como problema que tengo que resolver. Pero posteriormente tengo que establecer la hipótesis diagnóstica. Entonces, dice, al principio de la tercera semana del padecimiento y previo a la consulta que nos ocupa, se le practicaron reacciones febriles que resultaron positivas sin que el paciente pudiera especificar el tipo y rango. Se solicitan estudios de laboratorio con los siguientes reportes: hemoglobina de 9.2, leucocitos de 3.250 y 65,000 plaquetas. El examen general de orina reporta sin datos patológicos. Las pruebas funcionales hepáticas, TGO de 57, TGP de 100, fosfatasa alcalina de 195 unidades, albúmina de 2.6, globulina en suero de 3.2, y gamma globulina de 3.55. El hemocultivo es negativo y el examen microscópico de médula ósea se encuentra la tinción de aspirado de médula ósea con Giemsa reporta amastigotes de L. donovani dentro y fuera de los macrófagos medulares. Su citoplasma es azulado, el núcleo se encuentra grande y rojizo y el característico centriolo intensamente teñido de rojo. Se aprecian microorganismos dentro de las células mononucleares en frotis de la capa leucocítica. ELISA negativo, reacción de cadena de polimerasa positiva, prueba de anticuerpos mononucleares positiva y se instala tratamiento con estivogluconato de sodio a una dosis de 250 miligramos y se continúa a dosis de 20 miligramos por kilo por día durante 4 semanas. Nuevamente, identifiquen las pistas, formulen el problema y la hipótesis diagnóstica. Se complicó la vida, ¿verdad? Voy a agrandar un poco la fuente para allá atrás, por favor. Está anémico, dice el doctor. Un proceso infeccioso de tipo parasitario, entonces, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién identificó el PCR como nombre?
El PCR, ¿aparece por ahí o no aparece por ahí? ¿Para qué uso el PCR? ¿De quién? ¿De un virus, de un cáncer, de una bacteria, de quién? De muchas cosas. Y entonces lo tengo que ligar a los demás. A algo muy sencillo. ¿Para qué me sirvió el GIMSA? Esos son los problemas que tengo que plantear. ¿Por qué carambas me lo están volteando? ¿En qué nivel quiero contestar? ¿En el primario de la primera base que puso la doctora? ¿O en este que ya elevó el escalón, pero sigue planteando problemas y pistas? ¿Qué es lo que les está pidiendo la doctora? ¿Qué pistas tenemos ahí? Es que aquí ya está resuelto. No, señor. Dígame usted, se la voy a plantear grave. ¿De veras se la planteo? Dígame si es linfoma, si es SIDA, si es lepra. ¿Qué otro tendría yo? Es que ahí puso ya el bicho. Puede estar sobreinfectado y tener pues, otra cosa de base. esta es una excelente respuesta. Te clavas a la primera y cuando volteas a ver, vienes caminando de contestar el examen en el parque y te dicen eso y tú dices, churin, churin, flies. Esta ya no le atiné. Tienes que estar certero y seguro de lo que está pasando ahí. Porque si tú tienes el GIMSA y el Donovan y el tratamiento, estoy totalmente de acuerdo. Lo que tienes que estar certero es que tu pista de pérdida de peso de la primera parte tiene un valor fundamental. Que la alteración nutricional de la primera parte tiene un valor clave. Que la presencia de Donovan genera diarreas de esas condiciones, sí. Pero ¿cuántos se fueron con SIDA? Que levanten la mano con toda sinceridad. ¿Verdad? Y te puedes haber vendido ahí. Ese es no lo tomes como agresión personal, sino es la fórmula mental en la que puede estar la situación de que creemos haber visto todo en la pantalla y el primer golpe es, no fue eso. ¿Cuántas veces les ha pasado en el curso de la carrera ese detalle? Pero ¿cómo no me di cuenta de ese detalle? Entonces lo que la doctora está tratando de hacer aquí es resaltar el punto relevante, no solamente que deseche, doctor, no solamente el que afirme, sino el más importante de todos, el que te confirme. Por eso la dualidad entre PCR y la pregunta que te hice, ¿el PCR está orientado hacia la polimerasa del ADN? Y tú dijiste sí, pero la sorpresa de aquí es que es de un parásito, no de una bacteria ni de un virus. ¿Y cuál es la sintomatología metabólica del parásito para que parezca un SIDA? Y lo más increíble, ¿cuál es la sintomatología metabólica del parásito para que parezca un linfoma? Usted está peleada con el linfogranuloma, con el linfoma acá, y estaba feliz de que era un sistema mieloproliferativo. Sí, estaba feliz, ya tenía el diagnóstico. Sí, nada más que no es linfoma. ¿Ya ven entonces cómo se empieza a complicar? Va, doctora. Sí, aquí quiero resaltar, miren, la idea es que ustedes conozcan cómo tiene que razonar el estudiante cuando va a resolver algún caso, y esto tiene que ser de manera pronta. Entonces, mientras más escenarios vean, pues mucho mejor. Una. La otra, en ocasiones creemos que solamente los datos positivos, los datos clínicos, son los relevantes. Miren, aquí está, este es el material del profesor. Algo que creo, no recuerdo haber escuchado, fueron las artralgias dentro del primer escenario, que ¿sí? Ok. Y la exploración de cabeza y cuello normal. Ahora, allá atrás, doctora, la formulación de problemas. Estamos planteando y nos preguntaríamos si se trata de un padecimiento agudo o crónico. Perdón, ahí me detengo. ¿Cuánto tiempo hubiese necesitado un linfoma para que esto se manifestara? ¿Se dieron cuenta en la conversión de una pista y la aplicación de la pista al problema? Sí. ¿La qué? La edad de los linfomas después de los 60. Bueno, es otro dato que tienes que arrastrar, pero lo tienes que arrastrar para hacer el diferencial, no lo puedes discriminar. Tu mente tiene que estar tan rápida que tu receta de cocina de los 4 elementos tiene que jalar a dispersar
de forma tal que quede el más acumulado en el más certero. Eso se llama asertividad, ser asertivo en la cercanía del proceso. Entonces, en la segunda, ¿existe relación entre los datos principales y alguno o algunos de los síntomas constitucionales o anatómicos o verse físicamente distinto? ¿El entorno social y ambiental mantiene injerencia directa en la presentación de este padecimiento? ¿Corresponde el padecimiento a un proceso inmunológico, infeccioso, degenerativo, metabólico u oncológico? ¿Existe correlación entre el síndrome constitucional y el proceso febril? ¿La expresión de síntomas gastrointestinales guarda relación con un proceso de tipo infeccioso? ¿La agrupación de los síntomas generales tiene alguna relevancia como expresión tipo de algunos padecimientos con pérdida de peso? Y explicamos ahora. El síndrome febril prolongado caracteriza el eje clínico o dato pivote de la enfermedad. La fiebre es expresión de un pirógeno con presencia permanente y corresponde a la expresión clínica tipo de la liberación de metabolitos. Se trata de un proceso catabólico agudo y con alto desgaste físico. Tiene relación directa el sitio de origen del paciente y la probable causal de un proceso infeccioso parasitario. En este padecimiento es posible establecer o identificar un periodo de incubación. El diagnóstico diferencial se centra en paludismo, leishmaniasis, linfoma, sida, que expresan hipergamaglobulinemia y esplenomegalia. Ahí está la diferencia. ¿Quién jaló la hipergamaglobulinemia? ¿Ven cómo el dato principal nunca lo vieron? Porque se nos va de la mano, estamos acostumbrados a ver los datos del laboratorio y automáticamente hay esa relación de 2:1, nunca se mueve, y para cuando se mueva yo ya acabé con el diagnóstico. Porque ya vi PCR, porque ya vi leishmania, porque ya vi todo lo demás. Y de pronto te pueden voltear el problema y decir, sí señor, estamos frente a una leishmania de un paciente con linfoma. Y entonces el examen nacional no te va a andar preguntando si traes un proceso infectocontagioso. El examen nacional está preguntando si asocias los problemas de un síndrome, voy a dar un ejemplo, cardio-nefropulmonar hepático. Denme un ejemplo. Uno ahorita rápido, cardio-nefropulmonar hepático. Cirrosis hepática. Para los que no lo tuvieron en la mente dicen, chirrión, ¿cómo que qué? Dame el ejemplo renal de esa cirrosis. ¿O nada más lo dijiste? No. La insuficiencia renal, primer paso. Pero ¿dónde centras el dato para que sea hepático? ¿En el manejo de quién? De la renina, de la angiotensina, de la angiotensinógena, y salgo de riñón y me voy acercando a hígado, y salgo de hígado y voy poniendo la insuficiencia cardíaca por delante, o la cirrosis hepática. ¿Se dan cuenta de la forma diferencial de entender los mismos datos, pero meterlos a otro nivel de pelea, no en el ring A, sino en el ring B? Y entonces ya no podemos estar estudiando los casitos de voy a estudiar las diarreas, y tengo secretoria, y tengo excretoria, y tengo la inhibición. No, tengo que dar el brinco para que mi estudio de hoy sea sobre condiciones mentales que refuercen el paso previo de mi carrera, pero ya estoy metiéndome a las grandes ligas. Ya no puedo estudiar citología, histología independiente. O tomo un caso de inmunocitoquímica o no le entro. Sí, no andes leyendo los casitos de la anemia normocítica, normocrónica. Tienes que leer una inmunocitoquímica de otra condición, en donde la deficiencia de glucosa 1,6-fosfato deshidrogenasa me cambie la plastía de la molécula para que yo entienda que tengo algo que me está haciendo una mielodisplasia de otra condición. Porque para cuando me quieras preguntar en el examen nacional cualquier cosita chiquita, pues ya es como mis canicas, ¿no? Yo voy a jugar con la canicota, ya la caniquita ya no la quiero. Esta es mi principal recomendación el primer día de este negocio. A leer en Plaza B, no en Plaza A, chavos. Por eso vienen especialistas a dar los temas. Para que te fijes en la receta de cocina de la clase B, o primera clase del avión, no en la clase A. En el avión en clase A te sirven los chilaquiles con huevo y punto.
Y si alcanzó jamón, qué bien, pero del otro lado lo gratinan con queso y viene caliente. Y es la misma cosa, pero vista con otra condición. Y entonces tenemos aquí las pistas de la segunda parte, el material del profesor. Y tenemos dentro de estas pistas el ELISA negativo, los valores del laboratorio, el resto de valores del laboratorio, y como problemas se formularon: el reporte de leucocitos permite diferenciar entre la probable causa hematológica y un posible origen infeccioso agudo crónico, la probable inclusión del agente agresor en los componentes hematopoyéticos y celulares modifica la expresión del hepatocito como fenómeno reactivo e inflamatorio a la agresión. Existe diferencia en el comportamiento clínico entre la afectación de un paciente inmunocomprometido y uno inmunocompetente, tratándose de un proceso bacteriano o parasitario con manifestaciones sanguíneas. Las reacciones febriles pudieran expresar niveles altos ante la presencia de antígenos. El ELISA nos puede dar falsos positivos. Las pruebas serológicas facilitan el diagnóstico por sí solas. El germen que afecta a la célula mediante un proceso de inclusión requiere de un rastreo directo. Al tratarse del germen, existe tratamiento específico. Y como hipótesis tenemos: la expresión clínica de este padecimiento se da ante una infección o infestación del sistema retículo endotelial y se manifiesta regularmente por fiebre, hepatoesplenomegalia y pancitopenia. Las pruebas funcionales hepáticas revelan datos orientadores al proceso inflamatorio y de la afectación del proceso regulador de las inmunoglobulinas. La afectación visceral en pacientes inmunocomprometidos tiene manifestaciones clínicas evolutivas peculiares que corresponden al SIDA y modifican cualquier otra expresión de enfermedad infecciosa o parasitaria. En inmunocompetentes, la falta de esplenomegalia en un 30% de los casos y solo el 40% tiene hiperglobulinemia. El cultivo de médula es la única forma de diagnosticar esta zoonosis, identificando el método directo de rastreo a la Leishmania donovani, ya que la serología puede ser también negativa. La mayoría responde inicialmente al tratamiento con antimoniales. Sin embargo, vemos aquí cómo en el momento en el que tenemos el reporte del estudio, como dice el doctor, bueno, pues ahí ya está el diagnóstico, pero ¿qué había en la primera parte que no nos hizo pensar en este diagnóstico? Y la mayoría nos quedamos con cólera, paludismo y con algún problema de tipo neoplásico. Ustedes aquí no dijeron salmonelosis, hay algunos médicos que cuando se presenta igual y bueno, salmonelosis. No, o fiebre tifoidea, que es el plazo que se planta. ¿Cuáles serían los objetivos de aprendizaje? ¿Qué quisieron en este momento ir a consultar? Allá atrás decían las características de la fiebre, ¿no es cierto? ¿Alguna otra cosa? La epidemiología de la región. ¿En dónde se encuentra la región del Balsas? Sí. Para saber dónde están Balsas primero, ¿no? Sí. La idea entonces es que, bueno, pues cuando ustedes estudien traten de formular los casos como si fueran casos problemas. Ese es un problema. Ese es el más importante de todos. Ojalá y tuvieran la paciencia a diario de generar un caso inventado por ustedes a partir de sus datos bases de receta de cocina y a ver quién les gana. Planteado así por problemas, sacado así por niveles de decir, ¿cómo plantearía yo un problema así como están estos? A mí me llevó un día o dos con la doctora. Sí, elaborar un escenario así, con las dos partes, lleva más o menos 9 horas. Sí. Además es causal de divorcio. A ver cuándo se te olvida. A ver cuándo se te olvida. ¿Qué pasó? A ver cuándo se te olvida. ¿Sí? Es que pareciera muy distinto estudiar de esta manera. ¿Cuántas consultas tienes que amarrar para entender que tu biometría está en tus manos? Que tus pruebas funcionales hepáticas ya no te van a fallar porque pues hay que venir en el metro con los datos de las pruebas funcionales hepáticas normales y jugando a repetirlas 20, 30, 40, 50 veces
para que cuando me salga el detalle yo esté listo a brincar automáticamente. No van a repasando aquí. Y no me van a dar los datos de referenciales de que si es de tal rango a tal rango. Porque me pongo ahorita a repasar biometría hemática y se van a llevar una sorpresa, pero como no se trata de ventanear a nadie, pues vamos tapando hoyos rápidamente, como lo dijo el doctor ahorita, el doctor Julio Cacho. Pues estamos aquí para tapar esos hoyos, no para abrirlos. No para con el miedo nos vaya a dar más todavía encontrar agujeros más grandes. Pero sí se trata de pensar de esta forma. Y la manera más práctica es la que está proponiendo la doctora. Tomen el caso, desármenlo y ármenlo así. Entonces tienes referencia bibliográfica, tienes datos, tienes relevancia, pero lo más importante que le dije a los dos grupos de atrás que me tocó ir a buscar es cambia tu forma de pensar un rato, aunque después regreses rápidamente a la que te gusta más, pero para entonces ya aprendiste a bailar en las lentas y en las rápidas, porque si no te quedas en la misma en la que vienes. ¿Las personas que habían llevado la estrategia de ABP la revisaban regularmente así? ¿No? Muy básica, No. ¿no? ¿Quién la conoce? ¿Cómo te fue a ti cuando yo? ¿Te gusta o no? Para empezar, ¿te gusta o no te gusta? Sí me gustó, igual eran 100 equipos, Ajá. se ponía el escenario, se buscaban como los datos relevantes y de ahí planteamos. El problema lo vemos como parte del escenario y de ahí ya buscamos como la hipótesis. Entonces, como que esa parte del problema, de preguntarte el por qué esto sí, por qué esto no lo manejamos tanto, era más como el buscar el porqué del origen de esto, o cómo explicar esto, nada más. Okay. Relación causa-efecto, como un médico. Ajá. Nada más como un médico. Etiología, causa y consecuencia, punto. Doctor, ¿cómo lo manejaban ustedes? Igual como te ponían más escenarios, no lo presentaban en las primeras 3 escenarios. Ok. Por ejemplo, cuando nos enseñaban libros, igual era así. Y aprovechaban para enseñarte más bichos, ¿no? Ok. Pues sí, te comunicaban con puro Sí, nombre. sí. Y aquí, aprovechando este comentario del doctor, miren, ustedes vieron que está el escenario y después vieron algunos datos de laboratorio. Ustedes tendrían que haber pensado en alguno de los diagnósticos y a partir de allí sería muy importante entonces ir a consultar esos diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Ahí está porque era el Balsas, ¿no? Sí, ahí está porque era el Balsas. Y seguramente quisieran igual ustedes revisar esquistosomiasis, linfoma, SIDA. Así vienen las preguntas del examen, ¿no es cierto? Entonces viene el escenario, los datos del laboratorio y después algunas preguntas que ustedes, bueno, pues ya en este momento aquí lo que se trata es de que rescaten la información precisa y sí, elaborarla. No es suficiente en ocasiones con leer. Y bueno, pues allí para analizar el diagnóstico diferencial, la exploración que se tendría que hacer. ¿Me dejas tantito atrás, por favor? Acá. No, eso. Vean acá. Vamos a hacer un ejercicio de cómo contestar examen. Doctora, ¿cuál es el sumativo que te gusta a ti de A, B, C, D, el más relevante para ti? El C, aspiración de biopsia de la médula ósea. ¿Cuántos hubieran pensado en eso para contestarla? Sinceramente, levanten la mano. 1. ¿Por qué, doctor? Por el mismo cuadro, o sea, también fui con la idea de cuidar el tipo de ¿De inmunodeficiencia? No, de la leucemia. Así estabas en el otro lado, también te fuiste sobre la suma de la leucemia. ¿Y hay alguno que yo eliminaría de primera entrada aquí? La ecografía abdominal, ¿por qué? Porque en primera para verla está difícil, en segundo para que me muestre algo más, y en tercero, si me encuentro en las clases B, ¿qué carambas voy a estar contestando la clase A? Hay una ley que dice que el profesor que está haciendo una pregunta que se enreda, termina explicándola más. Si yo no supiera cuál es la respuesta correcta, ¿cuál hubieses escogido, doctora? ¿La más corta o la más larga? La más corta. ¿Quién hubiese escogido la más larga? Y con valentía que me conteste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué?
¿O no más? Se valen no más porque es el Gilmarín. ¿A dónde va? Mi marido mide 1.80 o mi novio mide 1.75 y va por largo. Por la misma explicación que estaba yo dando quizá, doctora, porque el que se enredó para darle explicación no encontró salida más que haciendo una respuesta larga. Y está tan probado en todas las universidades, en muchos lugares del mundo, que si contestas las más largas sin saber medicina, le pegas al 43% de las respuestas. Entonces, cuando no sepas una, de plano que no sepas, no agarres la corta, agarra la larga, que tienes más probabilidades estadísticas que contestar con la corta. Y analicen aquí, ¿cuál es la más corta? Entonces ya está afuera para empezar. Si no sé, ahora si sé y estoy seguro, no, nunca te va a dominar. Pero analicemos los siguientes pasos. ¿Cuántos están en punción y cuántos están en imagen? Entonces, por esa razón quitaron las 5 respuestas y empezaron a dejar 4, para que tu mente trabaje más con menos probabilidad del azar, porque cuando eran 5, automáticamente 2 de ellas estaban eliminadas por secuencia lógica. Entonces aquí estamos en el empate de 2 contra 2, y si el empate de 2 contra 2 está 2 aspiraciones, ¿cuál se elimina? La TAC, ¿verdad? Y entonces luego de analizar el diagnóstico diferencial, ¿qué exploración le parece más indicada? O sea, es que están hablando de escrutinio, no tanto de exploración física, sino que tú explores tu condición. Y entonces, la gracia de estos ejercicios que están acá es que todas son correctas. Nada más que vamos a hacer la del indito. Unas son más correctas que otras. Entonces me puedo tardar 15 días en diagnosticar al paciente por la ruta A y me puedo tardar un día en diagnosticar al paciente por la ruta B. ¿Se entiende? La aspiración de vaso, pues ¿para qué la quiero si decía que el dato estaba anormal o normal? Normal, y entonces ahí están las proliferativas que estabas tú pensando. Y la otra, en la aspiración de biopsia de la médula, tendría que buscar el receptor parásito si estoy pensando en él. Entonces ya mi discriminación mental me dejó 2 razones para trabajar sobre ella. Yo no me la sé, me voy por la más larga. Y es correcto. O sea, sí le eché ciencia, pero al final es tanta mi duda que las dejo para regresar. Eso ya no se vale, y se lo dijo el doctor Cacho. Más vale que nos hagamos diestros en dejar el chat y lanzarnos un poquito a ejercitar en la computadora estos negocios. Porque por desgracia el 80% de las gentes eliminadas, por lo menos en los exámenes profesionales, de los cuales la doctora y yo tenemos un buen rato de experiencia, es porque no dominan la computadora muchos. Y me los mandaron a hacer un examen de la computadora. Sí, tienen que darle finalizar sección en cada una de las secciones. Cada una, si no finalizas sección y te regresas por la flecha externa, sí te lo permite, pero no graba, señores. Y adiós pregunta. O sea, practiquen, aquí les van a dar esa posibilidad, pero no le echen en saco roto, de verdad practiquen. No vayan a hacerlo a que alguien por aquí que era un genio, un día le digo, oye, pero es que la forma de llenar las pelotitas, ¿cómo que de llenar, Oscar? Sí, que no nada más era marcar la parte de afuera. Por eso nunca pasó. Era un genio. La muchacha era un genio, pero no sabía llenar la parte, le odiaba llenar las partitas de adentro. Esto me parece de risa, señores, pero practiquen, por favor, practiquen. Acostúmbrense a la luz de la computadora, practiquen en ella, busquen exámenes internacionales, traduzcan rápido. Ese es el otro negocio. El del inglés es bien claro. Háganlo en inglés y en español y háganse diestros en eso. Diestros, muy diestros. Forma de contestar examen, segunda, háganse diestros en la maniobra que van a hacer. Tercera, lean en un minuto. Y lo que quedó, quedó.
acostúmbrense a leer cada caso que se les presente en 1 minuto. Porque tienen 1 minuto 35 segundos por cada cosa de esas que les presenten. Y adiós, se acabó el tiempo. Muy bien, aquí entonces tenemos la última sección. Aquí lo importante, bueno, ya formulé objetivos, pero esto nos debe permitir autoevaluarnos. ¿Qué desconocía? ¿Qué tenía como concepto equivocado? ¿Qué tuve que reestructurar? ¿Qué es lo que sí realmente sabía? Entonces, ya terminadas las secciones, llevar a cabo una autoevaluación, las secciones del ABP. Y bueno, entonces pasaremos a la estrategia de lectura. ¿Quedó claro el ejercicio de aprendizaje basado en problemas? Sí es importante entonces trabajar con los compañeros, sí es importante identificar datos relevantes, pero tomando en consideración no nada más datos clínicos y formular los problemas a manera de pregunta para tratar de identificar qué es lo que se encuentra alterado dentro de algún aparato, sistema de nuestro paciente y formular las hipótesis diagnósticas. Muy bien, pues todo esto ¿para qué? Nos van a preguntar. Pues para hacer el aprendizaje significativo. ¿Qué es eso? Pues hacer el aprendizaje duradero. Si en este momento nosotros les preguntáramos cuál es la capital de Egipto y la de Francia, el personaje que gobernó México en 1915 y apoyó la Constitución de 1917, ¿quién respondió, doctor? ¿Quién? ¿Quién respondió? Allá atrás, ok. El campeón de fútbol en la Copa de Francia. ¿Quién respondió? Allá atrás, Francia. El actor estadounidense, este es para las mujeres, que protagonizó Código Rojo y Entrevista con el vampiro. Brad Pitt. A ver, doctora. El personaje que aparece en los billetes de 50 pesos. Ok. ¿Quién ha viajado o quién respondió la capital de Egipto y la de Francia? ¿Han estado allí o por qué? ¿Por qué la supieron? ¿Por qué? Por cultura general. Por cultura general, ¿lo aprendiste alguna vez? A ver, ¿quién respondió Carranza allá atrás? ¿Por qué? Por la fecha. ¿Quién no lo respondió? ¿Por qué no lo respondería? Todos revisamos, sí. Todos llevamos la asignatura de historia, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Y fíjense aquí, ¿quién respondió a Francia en el campeón de fútbol? ¿Estabas tú viendo ese partido, doctor? ¿Sí? ¿Con quién estabas? ¿No te acuerdas? Ok. ¿Cuánto ganó? 3-0 Brasil. Hay en ocasiones quien responde con quién estaba, qué estaba comiendo, qué marca era la tele, todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y el actor, ¿quién fue a ver las películas de Código Rojo? ¿Por qué lo recordaste, doctora? ¿Sí? Es que es más, porque Código Rojo muy pocos lo identifican. ¿Y quién no supo cuál es el billete de 50 pesos? Sí, diario, pero yo preguntaba, ¿quién no supo? ¿Quién no supo? Hubo alguien que no supo, a lo mejor no usa billetes de 50 pesos. Entonces, como yo que voy al banco con bolsas grandes para que me alcance para la morralla porque no alcanzo el billete. pues, a ver, ahí se pueden calificar. Hay que volver a ver la película entonces, ¿eh? Ok, entonces… Yo ahí me detengo. ¿Cuántos de ustedes, y va derechita la pregunta, tienen su receta de cocina para los 60 temas de la titulación? Su receta de cocina, así como esta. O sea, si yo hablo de fiebre tifoidea, la receta de cocina no debe tener más de 10 datos. Si hablo de linfoma,
no debe tener más de 10 datos. Si estoy hablando de insuficiencia cardíaca, ¿cuántos datos puede tener? 10. Ahí está el pleito más serio del estudio de la medicina. Convertimos médicamente, los que somos expertos en el negocio de hacer exámenes, unidades de subunidades. Y yo puedo decir, tengo un paciente con manifestaciones anterógradas de insuficiencia cardíaca izquierda. Sí. Dame 50 datos de la palabra insuficiencia cardíaca izquierda. A su edad. Si me dan 10, van de gane. Denme 10. A ver, entre toda la pelota. Viene. ¿Disnea qué? Sí, porque también para atrás hay disnea. Disnea. Bueno, aceptado. Otro. Las anterógradas son las más difíciles. Hipertrofia ventricular izquierda. Otra. Esa es derecha, mi reina. ¿Se dan cuenta cómo no lo tenemos claro? Si yo tengo una pierna de color cobrizo oscuro tirando a café con petequias de manifestaciones, ¿es un edema cardíaco o es un edema nefrótico? ¿Es duro, es blando? ¿Para qué me sirve? Pero tenemos la costumbrita de poner el dato como unidad. Yo hablo de insuficiencia cardíaca derecha. Sí. Pero ¿qué tipo de edema? ¿Qué tipo de ingurgitación? ¿Qué manifestación de éxtasis y éxtasis del sanguíneo? O sea, ¿qué compone la palabra insuficiencia cardíaca derecha para que el que hizo el examen se aviente a ponerlo acá como una unidad? Voy a poner un ejemplo más sencillo. Tú usas el término fiebre en todas las condiciones de procesos infecciosos. Y si yo te pongo que tendrías que usar hipertermia y fiebre disociado, ¿por qué lo estoy poniendo? Por los valores. No, mi rey. ¿Por qué? Porque uno es un síndrome y otro es un síntoma. Y si es un síndrome, ¿cuántos componentes integra la fiebre? ¿Te das cuenta cómo la mente, sí, cuántos componentes integra la fiebre? Cefalea, escalofríos, aumento de temperatura, convulsiones, etcétera, 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 etcétera. O sea, cuando yo voy a usar la unidad para contestar el examen, tengo que estar seguro de las escaleras que estoy usando para la fase diagnóstica. Así es como tengo que estudiar este tipo de examen. No es aprendiéndome de memoria a ver qué horas me coincide mi relato de acá, que es el ejercicio que está haciendo la doctora, con mi relato de la historia. Pero si tengo los 10 datos fundamentales en esta tarjeta y la traigo repasando en el metro cuando vengo para acá, y me la aprendo 20 veces viniendo del metro para acá porque no me dejan sentar y no puedo cargar el libro, y saco mi tarjetita en el teléfono y me pongo a leer 10 veces eso, lo cierro y lo vuelvo a procesar, lo cierro y lo vuelvo a procesar hasta no me duermo, ¿verdad? Para no pasarme de largo. Pero cuando llego aquí, te pongo el caso de fiebre tifoidea, resulta que los 10 datos que aparecen en la historia clínica, esos problemas en automático están acá y nomás le pico, es esta la respuesta. ¿Se vale o no se vale hacer una cosa de esas? Entonces, ¿cuántas tarjetitas tengo que hacer? Si para el examen fueron 60, si le agrego los sindromáticos, 2 a cada enfermedad, ¿cuántos puedo tener? Por ejemplo, alteraciones tiroideas. Dame 4 ejemplos rápido, doctora, que te puedan preguntar. ¿Te van a preguntar hipertiroidismo o te van a preguntar Graves-Basedow? Es muy probable que si lo que están viendo es si estoy en el muy básico, me hagan 2 preguntas básicas del hipertiroidismo, pero se lancen a diferenciar, a ver, no estoy yo con el doctor de allá atrás que sí maneja Graves-Basedow o una tiroiditis de Hashimoto. O sea, yo tengo que tener el dato esencial, que son mis 60 datos. Pero tengo que tener multiplicado por 4 los sindromáticos que se asocian ahí, y esos son 2 datos necesarios que tienen que estar. Pero luego tengo que tener datos convenientes, porque no faltan las preguntas cacahuatonas, ¿verdad? Síndrome de Gilbert. Levante la mano el que lo conoce.
¿Qué dice, doctor? Dígame de qué se trata. ¿Deficiencia de qué? De glucuronil transferasa. ¿Y para qué me sirve la glucuronil transferasa, doctor? Para convertir la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. ¿Se dan cuenta de que asocié ictericia, el síndrome ictérico y la respuesta conveniente del síndrome de Gilbert asociado a una deficiencia enzimática de glucuronil transferasa? ¿Qué caso clínico quieres que te ponga? Niño de 3 años de edad que presenta ictericia evolutiva a lo largo de condiciones en las cuales se maneja en rangos de 3 a 11, que tiene que ver con los ciclos en los cuales hay procedimiento de procesamiento hepático de inflamación en tal y tal condición, y tú dices, ah caray, si ya fluctúa y ya es ictericia y tiene esta edad, y de pronto me diferencian en que lo que no tiene es bilirrubina directa, agua pasa por mi casa, deficiencia de glucuronil transferasa, me van a poner Cri-Du-Char, me van a poner Kliger-Nagar, me van a poner Gilbert, puede que me pongan Dwyer-Johnson. Ya fue una pregunta de área conveniente. Y si yo no sé quién fue Dwyer-Johnson, presidente de los Estados Unidos o de Uganda, ya bailó, porque no te van a poner deficiencia de glucosa 1,6-fosfato con glucuronil transferasa. ¿A qué dato me orienta para que inmediatamente yo sea capaz de hacer esto? Este es lo que estamos haciendo, el tipo de ejercicio que ustedes tienen que hacer antes de venir acá, aunque estén chambeando en algún lado, para dedicar 1 hora a convertir estos ejercicios en A y en B. Perdón, doctora, que me haya lanzado esto. Está bien, está bien. Lo que pretendemos pues es que realmente el aprendizaje sea duradero, ¿no es cierto? Y que así como el doctor hace preguntas sobre algún síndrome o alguna enfermedad y algunos responden de manera inmediata, ¿qué es lo que ocurrió? Igual que en el ejercicio, en la evaluacióncita esta de aprendizaje significativo de quién fue el actor y quién fue el campeón, y por qué algunos lo recordamos, porque algunos otros no. Seguramente algunos utilizan la estrategia de repetición, pero lo que es importante pues es favorecer estrategias que promuevan la comprensión de los temas. Entonces, ¿para qué el aprendizaje basado en problemas? Pues para favorecer la comprensión, identificar, y no nada más como en un inicio les decía yo, dolor en epigastrio igual a gastritis. Entonces hay que tratar de favorecer la comprensión y favorecer que sea un aprendizaje duradero, de que lo que vean aquí en el momento del examen pues lo recuerden, ¿verdad? Dicen que la atención de las personas la tenemos regularmente unos 15 minutos de una sesión. Después ya nada más están de cuerpo presente, porque ya la mente ya no está aquí. Entonces, y de aquello que estuvieron atentos los primeros 15 minutos, ¿cuánto van a recordar a la semana siguiente? Como el 20%. ¿Y cuánto van a recordar al año siguiente? Ay, ¿a poco tomamos esa clase? Yo no me acuerdo, ¿no? Entonces, sí, aquellas estrategias de subrayar, aquellas estrategias de leer, de repetir, son buenas, pero hay que promover estrategias que permitan la comprensión de los temas. Entonces, miren. Ahí va un segundo consejo, tomando esto en cuenta. Si tú llevas toda la semana, todo el mes y medio semestre pintando en tu casa ladrillo por ladrillo ahí en la barda del jardín, y tomas tu pintura blanca y le haces el cuadrito porque quieres que se parezca a esas tarjetas de Navidad que se ve con rojo y tu pinito y toda la cosa, y estás pinte, y de repente te falta un tramo fuerte y te dicen, van a tomar foto, pero usted lo dejó sin pintar el centro, y toman ustedes una brocha y dicen, no, pues de aquí a aquí acá, y te lanzas a pintar con brochota grande toda la posibilidad y te queda todo disparejo. ¿De qué te vas a acordar más? ¿De cómo pintaste la parte de atrás bonita, lo que quedó abajo de la pintura, o de los brochazos que diste al último momento? ¿De qué? Curiosamente en los exámenes te acuerdas más de los brochazos que diste en el último momento. Por eso pasaste. Por eso pasaste bioquímica, y por eso pasaste anatomía y fisiología. Ahí venías en el camión y casi repite,
porque pues te fuiste el fin de semana a Acapulco y regresaste y el examen era el martes y entre martes y miércoles te aprendiste todo. La doctora dice, sí, pero después de 15 minutos no se les ocurra pasar el examen para la tarde porque ya se me olvidó todo. ¿Sí? Y conforme más pasaba el tiempo el examen, menos te acordabas. Pero curiosamente, a la hora del examen, la tontería más grande de todos los exámenes es quererlo contestar con lo que estudié en los últimos 4 días, 5 días. Y echas a perder un mucho porcentaje de lo que aprendiste detenidamente con tu brochita. Parece increíble, pero es cierto. La principal recomendación antes de presentar el examen es tampoco irse de farra y agarrarla de jueves para amanecer lunes, porque luego también esa se presenta. No, es mantener la calma de no estudiar. Si tu examen es sábado y domingo, ni de miércoles, jueves, viernes y sábado. No abrir el libro. Ya confiar en lo que hice. Porque entonces la mente empieza a acomodar en cajones, y esto lo puedes leer en cualquier parte de neurofisiología, empieza a acomodar y ordenar por la presencia del estrés natural la respuesta de cada cajón de manera ordenada. Y entonces ustedes como locos van a estar a la hora del examen abriendo cajoncitos y cerrando, abriendo cajoncitos y cerrando de manera ordenada. Si le pusieron brochazos al final de la cuenta, que es bien típico de las edades que van entre 23 y 28 años, nadie de aquí, ¿verdad? Todos los demás tienen más. Están abriendo desordenadamente. Y entonces aparecen los datos falsos como relevantes para contestar equivocadamente los diagnósticos. Este es un ejercicio muy probado por nosotros. Cada vez que van a presentar un examen, los alumnos de tipo estos de preguntas así, ya hay pruebas establecidas de que si leíste los últimos 3 días, baja tu porcentaje de rendimiento un 35%. Entonces hay que educar el estrés desde antes, y se lo dijo el doctor Julio Cacho. Hay que regular el tiempo en el cual voy a estudiar. Y hay que programar la secuencialidad de lo más difícil a lo más fácil. A mí no me gustó ortopedia ni gineco, por razones que vayan ustedes a saber. Entonces, tengo que leer primero ortopedia y gineco, porque es la que tengo más oportunidad de reforzar y la que más me gusta ver por hecho que se contesta sola, porque por algo está la afinidad y la selectividad a esa área. Y si no, calculo ahorita. Yo te voy a preguntar, ¿te gusta la ortopedia? Entonces te pregunto de la ortopedia, dime qué te gusta. Gineco. Entonces, si yo le pregunto gineco